Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Les pido disculpas, el martes tuve un compromiso, no pude estar en el inicio de la cursada. Yo soy Ricardo Sánchez y adjunto de esta cátedra. Y bueno, con David deben haber hablado un poco de cómo vamos a dar esta particular cursada. Tenemos una muy buena experiencia a partir de la ayuda que nos brinda Marcelo con este sistema y tenemos una muy buena experiencia en el cuatrimestre pasado. Esperemos ratificarla en este con muy buenas charlas y muy buenas participaciones de los alumnos en nuestras clases. Interrumpan con la manito cuando quieran, o escriban o levanten la manito con el sistema, y así vamos participando. Es rara la situación, no es rara, pero todos estamos aprendiendo, pero vamos a ver, yo estoy en un balcón, me asomo y me pega el sol. Todos estamos aprendiendo a utilizar este mecanismo. Nos fue bastante bien la cursada pasada, así que esperemos que este cuatrimestre ratifiquemos esta situación. Bueno, derecho de la integración. Habrán visto con David más o menos de qué se trata. Yo particularmente tengo una visión, y más teniendo en cuenta, si se quiere, la situación actual del Mercosur, donde me parece que la materia tiene algún sentido en la medida que aborda algunos temas, algunos mecanismos que no se ven en otras materias, por lo cual excepciones para esta cursada van a ser, considero que no se ven en otra materia y que por lo tanto hacen al sentido de que esta materia esté en el CPO de la cursada de Derecho. ¿Y de qué estoy hablando básicamente? Yo digo siempre que en el derecho de la integración se producen normas. Ya los procesos de integración son una circunstancia bastante particular. Adoptan un sistema de formalización, los procesos de integración, que son el de organizaciones internacionales, se dan un estadio de la comunidad internacional determinado, y fundamentalmente lo que digo siempre es, producen normas que no son las que habitualmente conocemos. Los mecanismos de producción normativa no son iguales a los que conocemos. No son ni derecho interno y tampoco son estrictamente derecho internacional. Son una mezcla particular, tiene un mecanismo particular de formación del derecho que creo que a esto le vamos a dar bastante bolilla en las primeras clases, fundamentalmente conmigo. Y después tiene un mecanismo especial también, no solo de producción normativa, sino de interpretación normativa. Con lo cual, a esa segunda parte, que seguramente la vamos a ver cuando veamos los procesos de integración en particular, que es la segunda parte después del primer parcial, allí también hacemos hincapié fundamentalmente en esto de la forma de interpretar las normas de derecho de la integración. También hablamos parte de eso también en la parte general, que es la que damos antes del primer parcial. Pero en última instancia, ya se van a ir dando cuenta cuáles son los puntos, los temas, los ítems en los que hacemos hincapié, y por supuesto que tienen que tener la percepción suficiente ya a esta altura de la carrera por dónde va a ir la cosa.
los parciales son una parte de evaluación. David debe haber dicho, David, Marcelo, elaboran algunos trabajos prácticos conmigo también. Van a ver, les voy a dar alguna lectura para que la produzcamos en conjunto, o la hagamos en conjunto, con lo cual todo eso va a componer en alguna medida lo que para nosotros en definitiva va a ser la evaluación general. Dejamos todo grabado y guardado en el campus virtual, con lo cual tienen posibilidad de los que no vieron la clase verla con posterioridad o en alguna medida seguir a partir de allí, y lo mismo con las evaluaciones y los trabajos de ustedes. Colgamos absolutamente todo, que nos quede todo como prueba de el desarrollo de ustedes en la cursada, más que nada ahora, porque yo creo que somos incluso más exigentes que cuando nos veíamos todos los días, justamente porque también tenemos que demostrar que exigimos y que ustedes producen estos trabajos. Así que todo eso está colgado y forma parte de nuestro campus virtual. Bueno, en primer lugar nosotros vamos a tener un par de clases conmigo fundamentalmente, pero también algo con David, donde vamos a hablar de historia. Se preguntarán por qué, pero básicamente, bueno, casi todas las materias arrancan con algo de historia. Pero en particular en esta, porque yo entiendo que el derecho es una producción social que se da en un ámbito determinado, en un momento determinado, en una circunstancia determinada, y en ese contexto histórico determinado adquiere las características que tiene. Con lo cual, nosotros vamos a ver el desarrollo de la comunidad internacional en esta y en la próxima clase, para ver cómo desemboca, cómo se produce en última instancia un sistema social determinado que admite la presencia, admite la circunstancia del derecho de la integración. Para arrancar esta parte histórica, que no vamos a remontarnos a muchos siglos atrás, algunos siglos atrás, pero básicamente el derecho de la integración tiene una parte importante de su desarrollo vinculado al derecho internacional. De alguna medida, algunos lo consideramos como un derivado del derecho internacional público. Con lo cual, arrancamos en alguna medida con lo que es el desarrollo de la comunidad internacional, el desarrollo de la sociedad internacional, el desarrollo de la comunidad internacional, desde la perspectiva del derecho internacional público, para ver cómo desemboca esto en el siglo XX en la aparición del derecho de la integración. ¿Alguno sabe más o menos cuándo nació el derecho internacional público? Sí, con la paz de Westfalia. Bien, ¿por qué? A ver, ¿cómo? Porque, bueno, se forma el principio de soberanía, ¿no? Donde se separa lo que es el poder del soberano, ¿no? Hay más horizontalidad. Exactamente. Básicamente, la paz de Westfalia lo que hace es separar el Estado de la religión. Aparecen los Estados-nación más o menos como los conocemos ahora, y el principio rector del Estado-nación, desde la paz de Westfalia hasta el día de hoy, es este principio de soberanía. Un principio de soberanía que no es idéntico en sus elementos desde la paz de Westfalia hasta ahora. Nosotros vamos a hablar muchas veces de, yo le llamo perforaciones o digamos, modelizaciones del principio de soberanía, pero básicamente el principio de soberanía sigue dándonos la perspectiva para analizar incluso el día de hoy el derecho internacional público. Por supuesto, no en los mismos términos que lo concibió Baudin allá en 1570,
80, una cosa así. Eh, ¿Cuál era? Las 7 partidas, creo que era. No me acuerdo cómo se llama el texto, donde Jean Bodin desarrolla el concepto de soberanía como un poder exclusivo en un territorio determinado. También adquiere valor esta relación territorial del lugar donde se ejerce la soberanía. ¿Qué significa esto? Soberanía, un poder absoluto en un territorio determinado con exclusión de cualquier otro poder externo. Por supuesto que esto venía a colación de la desaparición del imperio, ¿no? El imperio romano o lo que quedaba de él. Aparecen los estados-nación y aparece esta relación entre los estados-nación. Y aparece justamente con este concepto de soberanía, que es un concepto del cual derivan muchos principios de derecho internacional. Y a ver, alguien que me enumere alguno. ¿Algún principio de derecho internacional que ustedes entiendan que surge el concepto de soberanía? La, A ver, Nicolás. Principio de cooperación. Es más posterior el principio de cooperación. Casi te diría que es de mediados del siglo XX. La costumbre igualdad. Carolina, ¿no? Igualdad entre los estados. El principio de igualdad jurídica, no son iguales todos los estados, pero la igualdad jurídica de los estados es derivado del concepto de soberanía. Como todos los estados son soberanos, son todos iguales. A ver, Mariana. Ese principio era el que hacía que no se intrometiera una nación en otra, porque o estoy equivocada, o era otro principio. Es otro principio que es el de no intervención. No intervención. A consecuencia del de que son pares, es el de no intervención. Intervención, okay. Donde ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado. ¿Hay algún otro? ¿Alguien sabe algún otro? No? Perdón, doctor, yo decía el de la costumbre internacional, no sé si tiene que ver también con eso. Costumbre no tanto, porque costumbre es anterior, es posterior. No, autodeterminación también es posterior. Autodeterminación también es del siglo XX, un principio que viene después. ¿Inmunidad de jurisdicción? Vamos, ahí vamos, Manuel, ¿no? El planteo es, la soberanía da lugar a estos valores, a estos principios. Igualdad jurídica de los estados, no intervención e inmunidad de jurisdicción, donde todos los estados son iguales, ninguno puede ser juzgado en los tribunales de otro estado, salvo que uno renuncia a la inmunidad de jurisdicción y también a la ejecución posteriormente. Admita la jurisdicción de otro estado. Y admite la jurisdicción y, por supuesto, se avenga a los resultados de la jurisdicción de otro estado. Los estados voluntariamente, esto lo habrán visto, lo leen a diario cuando la Argentina es juzgada en los tribunales de Nueva York por el tema de la deuda. Bueno, básicamente el tema es que nos puede juzgar un juez de Nueva York porque la Argentina, cuando hace los bonos para venderlos al exterior, admite la jurisdicción de ese tribunal internacional, ese tribunal nacional, ese tribunal norteamericano. Creo que hay algún otro principio. Bueno, la inmunidad de los soberanos, y aquí sí tiene que ver algo el tema de la costumbre internacional, porque esto de que los soberanos, los jefes de Estado, la inmunidad de los jefes de Estado y demás, en alguna medida también tiene que ver con la costumbre internacional, por este concepto de igualdad jurídica de los Estados y demás. Pero bueno, básicamente, como decíamos, el principio de soberanía, no en exactamente los mismos términos, pero con muchas modelizaciones que vamos a ver en este transcurso de la historia, pero sigue siendo este principio de soberanía un principio esencial
a los efectos de entender la situación, incluso la situación actual del derecho internacional y el derecho de la integración, por supuesto. Por supuesto, hay una situación que es, si se quiere, en alguna medida esta circunstancia tiene una particular influencia en el derecho de la guerra, porque las guerras que hasta ese momento eran casi un deporte de los soberanos, que eran los que se encargaban de solventar los ejércitos para proteger sus dominios, a partir del momento en que la soberanía es del pueblo y no es del soberano, bueno, muchachos, si hay que ir a defender la soberanía, vamos todos. La leva masiva de ciudadanos para defender la soberanía tiene origen en este concepto. Y, por supuesto, esto hace que en el siglo XIX, fundamentalmente, entre principios y fines del siglo XIX, bueno, mucho más en el siglo XX también, pero comiencen en alguna medida lo que se denominan las guerras industriales. Guerras que significaban un número importante de bajas en todos los bandos. Si se quiere, algún historiador plantea que la primera guerra industrial en términos de números de bajas en ambos sectores puede ser la de la Guerra de Secesión norteamericana, donde justamente el principio es muy arraigado de la defensa de la soberanía por parte de todos, y bueno, eran todos los que tenían que marchar al frente a defender la soberanía. Luego de las dos revoluciones, un hito importante, antes de las revoluciones, si se quiere. Cuando nosotros hablamos de derecho internacional público, cuando hablamos de esta parte histórica del derecho internacional público, estamos hablando de lo que se denomina el derecho internacional clásico, por supuesto. Este derecho internacional clásico era fundamentalmente creado por las potencias europeas. Era el derecho de la Europa occidental. Era el derecho de las potencias europeas que se crearon a partir de esa paz de Westfalia y los siglos siguientes. Ahora, cuando los estados europeos se transforman en colonialistas, lo que hay es un aumento en términos de territorio de la aplicación de esos principios del derecho internacional. En general, ahí se traslada ese derecho europeo a vastos sectores, fundamentalmente de América, pero también de África y de Asia. La aplicación de esas normas de derecho internacional que se habían creado en la Europa occidental se trasladan a los nuevos territorios coloniales. En primera instancia, ese derecho es básicamente el derecho europeo trasladado a estos países. Por eso hablaba que el derecho de la autodeterminación es un derecho de reconocimiento muy posterior. Si se quiere, es casi del siglo XX, es un derecho bastante nuevo. En aquel momento, la colonización era la transformación de un territorio determinado
en posesión del que venía a colonizarlo. Por supuesto, en general, sojuzgando a algún pueblo, digamos, originario, pero en última instancia se traslada, en el caso español, se traslada, no tanto en el caso inglés, pero las colonias inglesas tienen otro sentido. No fue el Estado inglés el que se trasladó a los Estados Unidos, dio patentes y demás. Es más raro, más complicado para nosotros, pero en el caso de la colonización española se trasladó, la corona española estaba en América Latina. Era era el Estado español el que se hacía cargo por eso virreinatos, ¿no? En última instancia. Eran todas partes del mismo Estado español. En alguna medida, bueno, después de la ampliación por parte de la ampliación territorial por el lado de las colonias, existe ahí sobre el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la incorporación de los grandes imperios orientales a este derecho europeo. En alguna medida la aparición del Imperio Otomano en principio, después el Imperio Chino, todos estos actores que en alguna medida vienen a jugar siempre en este derecho europeo en alguna medida, como otros actores, pero siempre en este derecho internacional público que crearon en alguna medida los europeos. Por supuesto que las características de este derecho internacional clásico, que algunos autores apuntan, es básicamente. En primer lugar, cada estado tomaba parte por confeccionado, armado, descrito, legislado, por decirlo de alguna manera, por los poderosos. Eran estas potencias poderosas de Europa las que generaban las reglas de ese derecho internacional clásico. Y por supuesto, las colonias a ajustarse, los estados menos poderosos a ajustarse y nada. Entonces, descentralizado, oligocrático. Y el tercer elemento, la tercera característica de este derecho internacional clásico era que era relacional. Cada uno de los estados se quedaba, en alguna medida, en lo que, este derecho se quedaba en la frontera de cada uno de los estados. Era la relación que generaban las fronteras de estos estados las que hacían aparecer el derecho internacional. ¿Qué materias trataba básicamente ese derecho? El tratamiento de los extranjeros, el tratamiento de los delegados de los gobiernos extranjeros, el mar, derecho del mar, fronteras, el derecho en la guerra, ya más avanzado, no tanto en sus orígenes, más avanzado, fundamentalmente en el siglo XIX, hay muchas convenciones, ya, como les digo, como aparece la guerra industrial, aparecen las muertes en términos industriales, y aparece algún derecho que regula el derecho en la guerra, el jus in bello, lo que significa el derecho, no el derecho a la guerra. El derecho a la guerra es un derecho que el poder, los estados lo ejercían como lo entendían, y siempre en esos periodos originarios, cualquier diferencia podía ser resuelta a partir de la guerra. O sea que no estaba en discusión el jus ad bellum, el derecho a la guerra. Lo que en alguna medida se pone
en tela de juicio es cómo llevar adelante la guerra. Algunas reglas que fundamentalmente en el siglo XIX empiezan a aparecer sobre la guerra. Decíamos, el concepto de las dos revoluciones generan una situación particular con el concepto de soberanía, este tema de que, bueno, la soberanía ya no es del titular soberano, sino que es del pueblo y el pueblo lo traslada, con lo cual todo el mundo va a la guerra. Esto aparece sobre el final del siglo XVIII. Y fundamentalmente aparece Napoleón. En Napoleón, digamos, fundamentalmente en la Europa continental, toma y adopta unas características de expansión de lo que él llamó el Imperio francés, y por supuesto generó inmediatamente la reacción de las coronas de ese momento enfrentadas a Francia. Básicamente lo que fue la tetrarquía, Prusia, Austria, Gran Bretaña, Prusia, Austria, Rusia y Gran Bretaña, que se enfrentan a Napoleón, lo derrotan en Waterloo, 1814, una cosa así. Creo que es 1814. Y fundamentalmente aparece en ese momento lo que se denomina el concierto europeo, que en alguna medida es el acuerdo de las coronas existentes, como decíamos, Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, a la que se adhiere Francia cuando es restituido el poder monárquico de los Borbones. Y aparece el primer intento de conferencia internacional que se produce en 1815 en Viena, creo que es, en Viena. Allí aparece, se conforma una conferencia internacional en la cual todos estos estados se proponen regular determinadas materias y cosas tan variadas como la neutralidad suiza, acordar la neutralidad suiza. A partir de ese momento todos los estados europeos reconocen que Suiza es un estado neutral, la internacionalización del río Rin, el río Rin que atraviesa muchos estados, tenía que tener una regulación internacional porque el usufructo del río por parte de un estado no podía perjudicar al siguiente y demás, entonces se regula internacionalmente el río Rin y algunas otras cuestiones entre las que se establece el derecho de intervención. Esto es, estos estados europeos se avalan, para decirlo de alguna manera, se otorgan el derecho de intervenir en aquellos territorios, fundamentalmente en Italia, en el norte italiano, en algunos lugares donde las ideas de la Revolución Francesa pudieran prender nuevamente. Allí estaba el amigo Giuseppe Garibaldi, que iba de un territorio italiano a otro levantando con el discurso de la Revolución Francesa, levantaba territorios. Italia no era un estado unificado, eran todos principados o no me acuerdo exactamente la denominación,
Y atrás de Garibaldi venían los austríacos, los franceses, los que fueran, y a garrotazo ponían en orden todo el sistema y volvían a atribuir el poder a estas casas reales, si se quiere, absolutistas en general, a partir de este derecho, del reconocimiento del derecho de la intervención. Tenían derecho a intervenir donde pudieran en alguna medida restablecer el poder real. Yo estoy mirando el reloj, pues nos quedan 3 minutos. Marcelo, ¿podemos cortar acá y restablecemos? Sí, sí, perfecto. Cortamos y volvemos a entrar con el mismo ID. Volvemos Inmediatamente. a entrar inmediatamente. Gracias.